Verónica García Jiménez, 39 años. 25 siempre. ¿No te gusta cumplir años? No. No, siempre he tenido ese miedo de cumplir años. Decir 39 es un número muy grande para mí. Eternamente joven. Eternamente joven. Campanilla. Una loca de la vida. Una disfrutona, una loca de la vida. Una extremista. Y aparte, bueno, es que exprimo la vida. La he de exprimir. Siempre he vivido en Santa Perpetua, he tenido mis amistades en Santa Perpetua, me he educado en el colegio Santa Perpetua y después en las monjas. Después ya de más mayor estudié enfermería y sí que me fui un poquito más a Mollet, pero siempre he seguido Santa Perpetua. ¿Qué te ha llevado a vivir la vida con tanta intensidad? Golpes. Golpes tras golpes. La muerte de mi madre cuando yo tenía 9 años, mi primer tumor con 18, una separación por un engaño, después de casarte por amor, y todo se destruye como un castillo de naipes, se destruye porque él tiene una doble vida. Y aparte me entero de esta doble vida cuando a mí me diagnostican el segundo tumor cerebral. Entonces la vida hoy estás y mañana no sabes si vas a estar. La vida está para disfrutarla, el hoy. Mañana ya veremos. ¿Cómo te marcó la pérdida de tu mamá de tan pequeñita? Esto no se puede describir. Quizá te das más cuenta porque con 9 años aún no tienes conciencia. Cuando eres madre te das cuenta de la falta que hace una madre. La disfruté hasta los 9 años, pero después tuve que seguir sin ella. Entonces, pero yo ahora que tengo hijos, ¿qué sería de mis hijos sin su madre? ¿Algún recuerdo que guardes muy dentro de ti? De ella era fantástica. Era un ángel que lo quería tener él arriba. Yo soy creyente y considero que él necesitaba ese ángel. Era lo mejor, era buena, era bondadosa, era risueña, era alegría pura. ¿Y cómo fue entonces tu infancia a partir de eso? Dura. Mi padre cayó en el alcoholismo, entonces la infancia fue dura. Al final te educas con mi hermano mayor, tenía 14 años. Yo tengo una hermana más pequeña que cuando mi madre murió, mi hermana tenía 15 meses. Has de entender que con 38 años quedarse viudo es fuerte, es duro. El entorno familiar no era el correcto. A lo mejor llegabas a casa del colegio y no tenías comida y te tenías que abrir una lata de sardinas, porque no estaba esa figura materna. Entonces, es dura, es una infancia dura, pero tengo una gran capacidad y es que los malos recuerdos están en un rincón. Me quitó una madre, pero me puso a mis tías y a mi abuela en su lugar, entonces siempre he tenido a mis hadas madrinas y a mi mamá, que es mi yaya. Yo, pues, al morir mi madre con 9 años, me educa mi abuela, que tiene 89 a día de hoy, y todo es muy a la antigua. ¿Y tu abuelita? Es que no hay abuela mejor, es que la mía es la mejor. Es que es increíble. Es luchadora, es valiente, tiene 89 años y no lo parece, y tira de toda la familia. Si ya es difícil perder una madre, perder una hija, yo creo que esto ya es el... Pero ella ha luchado y sigue luchando. ¿La ves a diario? Sí. Es mi madre. ¿Qué es lo que tú le estás dando a tus hijos como madre cuando tú perdiste a la tuya? Momentos. Yo no fui a un cine con mi madre. Yo no fui a un parque de atracciones con mi madre. No me permitió la vida hacer todo eso. Entonces yo a mis hijos les doy momentos. Momentos de sofá y de risas, momentos de pelear, momentos de parque, momentos de cine, momentos de mamá me tienes hasta aquí. Fantásticos. Es lo mejor que la vida me ha podido dar. 17 cumplen días el mayor y 13 el pequeño. Tienen un corazón, tengo unos hijos que no me lo merezco. ¿Fuiste madre jovencita? Bueno, yo no tenía idea de ser mamá tan joven. El problema está que con 18 me diagnostican un tumor en un ovario, extirpan ovario y trompa y me quedo con un trocito de un ovario solamente.
Las probabilidades de ser madre son muy poquitas. Yo tenía a mi pareja estable y aparte es lo que te comento, una pareja de para siempre, me voy a casar por la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces no me lo pensé, dejé de tomar anticonceptivos y a los 6 meses, dicho hasta por los médicos, fue un milagro. Vienen sin manual de instrucciones, entonces ¿cómo se lleva un bebé? Pues creo que lo hice de 10, creo que sí. Aparte, bueno, es que a mí me encantan los niños, soy muy niñera. Entonces tú tenías, 21 años recién cumplidos. ¿recuerdas el diagnóstico del segundo Uf. cáncer? Es que fue muy rápido, es que yo iba al oculista. Yo iba a una revisión al oftalmólogo y al hacerme el fondo de ojos me dicen que tengo el nervio óptico muy inflamado, que me bajan a hacer un TAC. Y ya veo mucho movimiento de familiares y demás y digo, aquí pasa algo. Nos fuimos al Vallebrón esa misma noche, confirmaron que lo que tenía era un meningioma, era un tumor benigno, pero tenía un tamaño considerable y que había que operar. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya estaba en quirófano. ¿Todo fue bien? Todo fue genial. Y tenía un porcentaje muy grande de que la operación no saliera bien y tener que irme. A mí el neurocirujano a día de hoy, mira, ayer tuve visita con él para los resultados que me hacen cada año, que todo está igual, y me dice, es que fue tu carácter lo que hizo que te recuperaras tan pronto. Todo era optimismo, yo no me quería morir. Yo tenía, ¿cómo me voy a morir si tengo 2 hijos? No podía morirme. Y eran pequeñísimos, ¿no? Pequeños, pues 5 y 8 años. ¿Tienes miedo a algo? No, a nada. No me da miedo nada. No me pueden hacer más daño del que creo que ya he pasado. Ojo, no voy a decir nunca, pero no le tengo miedo. Es verdad que soy una persona muy valiente. No quiero que puedan conmigo. ¿Por qué esto me hace estar triste? Si yo quiero ser feliz. Llevaríamos 8 años casados. Él era un hombre muy normal, un hombre de su casa, un hombre de su gimnasio, muy buen padre, ojo, esto sí que lo he de decir. Creo que incluso ha cambiado más pañales que yo, pero al final pues las cabezas nos juegan malas pasadas. Se puso físicamente muy bien y una compañera de trabajo más jovencita, pues tú puedes caer o no caer, pues él cayó. Siempre lo he dicho, si hubiera sido una noche loca yo lo perdono. 2 años y medio no me has engañado a mí, has engañado también a tus hijos. Después de diagnosticarme a mí el tumor cerebral, si tú has seguido pecando, aun sabiendo que me perdías, es que ahí no hay amor. Entonces no podía perdonarlo. Tu autoestima baja a un nivel, o sea, nada más que piensas en ella y qué tiene ella que no tenga yo, y qué le ha dado que yo no le dé, porque él realmente se enamoró de ella. ¿Qué ha pasado? ¿En qué? O sea, todo es culpa. Todo es culpa. Yo tengo la custodia de mis hijos. Desde que me separé, los niños siempre han estado conmigo. Fines de semanas alternos con el padre. Uh-huh. ¿Y la relación con su padre cómo ha sido? A día de hoy es muy mala. A día de hoy es mala, ha sido muy buena. Yo creo que he sido la exmujer, no es por echarme flores, pero creo que he sido la exmujer perfecta. Entonces, he pasado muchas, hasta que ha llegado un momento en el que digo, no paso más. Pero porque son mis hijos, los quiero, y un extraño les puede hacer daño, pero su padre no. Mientras yo esté aquí, su padre nunca les va a hacer daño. ¿Pudiste volver a creer en el amor? Sí. Y aquí sí que no quiero llorar, Aquí sí que no quiero llorar. Sí. ¿Por qué te emocionas? Porque es que me han puesto en la vida una persona increíble. Una persona maravillosa. Una persona que es padre y encima es padre de los que no son suyos. Es bondadoso, es bueno, es cariñoso, es trabajador. No he visto un hombre separado que luche más por sus hijos que este hombre. Es un padre de 10. Es un padre de 10. Tenemos los mismos apellidos, somos Libra los dos. Sí. ¿Los mismos apellidos? Sí, García Jiménez. ¡Wow! Creo que al final es el destino. Él tiene una nena pequeñita y un nene con 15. O sea, hemos pasado a ser como Ana y los 7. Yo con 2 y él con 2. ¿Una frase que le dirías a alguien que te esté escuchando ahora? Siempre para adelante. Para atrás ni para coger carrerilla. Y de donde piensas que no sales, vas a salir.
Todo está muy oscuro ahora, todo está muy revuelto y muy movido, pero se sale. Y cuando sales, el sol brilla, vamos, como nunca. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Es que te vas a reír con esto, pero me gusta mi trabajo. Mi tiempo libre es mi trabajo. Yo es comprar ropa, es hacerme fotos, es hacer vídeos, me gusta esto, me gustan mucho las redes sociales, invertirlo con mis hijos. Ahora al poner ropa de hombre, mis hijos están haciendo conmigo los vídeos de la tienda. Entonces, es que me gusta mi trabajo. Lo tenía muy claro, yo quería una tienda de moda, precios de mercadillo, pero abierta de lunes a sábado, con unos probadores, con un horario. O sea, en el 2008, tu marido y tú en el paro, y yo capitalizo el paro para montar un negocio. Es una locura. Emprendí, en plena crisis. ¿Y si tuvieras que escoger una canción? Yo, Mujer de las Mil Batallas, de Manuel Carrasco, Mujer de las Mil Batallas. Ha sido pues la que me hizo en aquel momento, en el momento de lo de la cabeza, me hizo decir Mujer de las Mil Batallas. Y somos fuertes, somos fuertes. Cuando tú tienes que luchar entre morir y vivir, sabiendo que tienes dos ratoncillos por ahí, tú vives, te agarras a la vida, pero vamos, te agarras a la vida lo más fuerte que puedes y más. Te haré escuchar otra canción ahora, que es la que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Solo escuchándola tienes que imaginar cómo es esta persona. Vale. Pues creo que es una persona que han pasado los años y que las cosas van bien. Creo que es una persona que ha superado todo lo malo. Pues llegamos al fin de la entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias por abrirnos las puertas a tu historia. Cuando queráis, siempre. Gracias. Gracias.